¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. Comenzamos semana y los saludamos con el gusto de siempre. Rafael García Villegas y Guamansi Rodríguez. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Después de un fin de semana en donde tuvimos mucha actividad, tenemos notas para compartir para todos ustedes y también cumplir promesas ya. Ojalá nos esté viendo Juan Arturo Brennan porque sí fuimos al concierto. Dijo que nos iba a balconear. Guamansi fue el domingo, yo fui el sábado. Qué gran concierto. Un conciertazo allá en la sala de extraordinario lo que hizo la Sinfónica de Minería. Así es, sí. Y les recomendamos que no se pierdan el próximo programa que está fuera de calendario, pero que también es fantástico y que está, bueno, fenomenal. Bueno, vamos con lo que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Hoy vamos a compartir parte de lo que ha sido el fin de semana. Ayer se conmemoraron años del nacimiento de Lovecraft, este importante escritor, 127 años, ¿no? 127 años de uno de los hitos de la literatura fantástica, del suspenso y del terror. Lo estaremos recordando esta noche, pero también qué sucede en materia de cine y la nueva edición de los premios Fénix. Vamos también a tener muchos detalles de lo que ha sido, cómo se vivió el eclipse que hoy tuvimos en Norteamérica, que se vio particularmente mejor en Estados Unidos, en los estados del norte del país, y aquí también se vio de manera parcial en la Ciudad de México. Y además es lunes de información internacional. Liliana Rodríguez Santibáñez nos comenta cuáles han sido los ecos y repercusiones de los atentados en Barcelona. Esto y más aquí en Noticias 22. Comenzamos. Vamos a comenzar con artes plásticas y aquí tenemos una tradición muy afortunada porque podemos hablar del paisajismo mexicano, Rafael, pues prácticamente con la fundación de la Academia de San Carlos, pero de manera particular desde José María Velasco hasta la actualidad con nuestro cine. Pasando por grandes personajes como el Dr. Atl, nada más por referir a algunos, y el paisaje ha dejado de ser un género artístico para convertirse en un medio de reflexión, planteando con lenguajes de muy diversa índole, como bien lo refieres, desde la pintura, la escultura, hasta el performance. Vamos a ver de qué se trata esto. Una concepción amplia del paisaje es a la que respondieron 1,146 piezas de 625 artistas participantes en la Segunda Bienal Nacional de Paisaje, convocada por el Instituto Sonorense de Cultura. 43 obras fueron seleccionadas para la muestra que ofrece el Museo de Arte Carrillo Gil. El género del paisaje es un género tradicional de hace varios siglos. Sin embargo, la reflexión en torno al ser humano y cómo se relaciona con su entorno, con la naturaleza, es algo que es muy actual en la propuesta y en el trabajo de muchos artistas contemporáneos. Entonces, en la muestra, justo como mencionas, podemos ver desde pintura al óleo hasta instalación, video, y eso nos demuestra cómo es una preocupación muy actual que se explora de maneras muy diversas. Diferentes aproximaciones al paisaje, desde las comprometidas con su conservación hasta paisajes interiores que trazan la subjetividad de sus autores, se reúnen en obras realizadas por igual en óleo, instalación o video. Bueno, fundamentalmente esta exploración, digamos que corre por 4 canales. Uno es el territorio, las disputas territoriales. Otro es la ecología con todas sus modalidades. Otra es la representación misma del paisaje, es decir, el concepto de paisaje, cómo puede ser visibilizado a través de distintos dispositivos. Y digamos un cuarto canal tiene que ver con la memoria y con las historias particulares de los artistas. La muestra de la Segunda Bienal Nacional de Paisaje estará abierta en el Museo de Arte Carrillo Gil hasta el 12 de noviembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y por supuesto que esto nos lleva a infinitas reflexiones porque con lo que hemos visto, cuando nos encontramos, por ejemplo, con una fotografía de fotoperiodismo como Alejandro Brito, podemos pensar en que todos esos cuerpos que ha registrado Brito en sus fotografías, por ejemplo en Sinaloa, en otros estados de la República, también hoy podrían ser analizados desde la perspectiva del paisajismo, ¿no? La transformación de la vida cotidiana y documentar esa esencia y esa evolución, sin importar cuál sea el pretexto, como bien refieres. Y a propósito de artes visuales, Ricardo Santos y sus amigos exploran nuevas rutas para compartir estas creaciones artísticas.
las artes siguen saliendo de sus espacios convencionales, como lo demuestran los artistas plásticos a través de iniciativas como No es una galería. Sí, responde más que nada a que queríamos hacer algo por nuestra cuenta. Básicamente el motor que impulsa esto es emprender algo, brincarnos de alguna manera también intermediarios y detonar el fenómeno por nuestra propia cuenta, no quedarnos sentados a esperar a que alguna institución o cualquier otra persona venga y nos ofrezca algo, sino nosotros ofrecer nuestro trabajo y ver qué podemos detonar de eso. Aquí la idea es que esto quede como una especie de anticuario, ¿no? Atiborrar de obra para que la gente llegue y tenga una experiencia completamente distinta a las galerías, ¿no? Donde una galería ves la obra inmaculada y aquí la ves dentro de un espacio conviviendo una obra de un artista con otra obra de otro artista con otra, entonces se van haciendo como grupos de obras donde la curaduría lo que nos lleva es una lectura diferente de las piezas, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Artistas mexicanos abrirán las puertas de su taller para compartir la experiencia de la creación in situ. Somos 8. Ahorita somos 8. La idea de la curaduría de los artistas fue inicialmente porque tenemos una relación de amistad, que nos conocemos, pero independientemente cada uno trae su obra, su recorrido, cada uno está haciendo sus propias cosas por su cuenta, ¿no? Entonces, la idea es que uno avanza más rápido. Es el pretexto para juntarnos, para nosotros ofrecer nuestro trabajo, para impulsar nuestro trabajo y también para que vengan las personas a disfrutarlo y, ¿por qué no?, para que apoyen el arte mexicano. 8 jóvenes artistas instalados en el tercer piso de la vida. No es una galería. Se presenta el próximo fin de semana en el taller de Ricardo Santos, ubicado en Dr. José María Vertis, número 86, en la Colonia Doctores. Uno de los hilos conductores o de los temas comunes, yo creo que es la identidad. Si somos 8, de perdida 7, somos foráneos. Entonces, es ese choque con la ciudad. Entonces, puedes ver la ciudad siempre reflejada en nuestra obra, ¿no? A través de fábulas, a través de metáforas, de lo que sea, incluso de la misma ciudad en sí. Y lo vas a poder ver repetido muchas veces. Porque a fin de cuentas, pues todos nosotros también somos migrantes dentro de nuestro propio país. Con información de Salvador Perches Galván, Francisco Hoyos, Noticias 22. Y en este tono ahora vamos con espacios museísticos consagrados al arte contemporáneo de la capital. Ellos suman esfuerzos para generar una comunidad que busca encontrar nuevas rutas precisamente para difundir este tipo de arte. 16 museos abocados al arte se unen para crear el proyecto Red Arte Contemporáneo, RAC, un sistema de membresía abierto al público en general, que ofrecerá información sobre actividades de este campo, descuentos en restaurantes y tiendas de museos, entrada libre a los recintos, hasta con 3 acompañantes, así como otros beneficios. Crear mayor tráfico en los museos de arte contemporáneo, con una oferta coherente y pública, como bien decirme, que no esté la información dispersa. El segundo es hacer de los públicos realmente nuestros socios y nuestros partícipes de las instituciones, los públicos interesados en arte contemporáneo, y es una manera de formarlos también. Y la tercera, algo que parecería inalcanzable, que es establecer una red de museos de arte contemporáneo, no importa si estos son privados, si son públicos, si son de la universidad, si son del Estado mexicano. Los 16 museos participamos para formular un solo comunicado que se va a entregar a todos los miembros una vez al mes. En este comunicado habrá beneficios que se otorgan especiales en cada uno de los museos, habrá noticias especiales de cada uno de los museos de cosas especiales que sucedan en ese mes y, por supuesto, su programación. Concebido por la Fundación Olga y Rufino Tamayo, la Red Arte Contemporáneo ha reunido a museos como el Jumex, el Marco de Monterrey, el MUAC de la UNAM y el Laboratorio Arte Alameda, entre otros. Mediante el pago de una anualidad de $2,500 pesos, se tendrá acceso a la red.
una consecuencia muy favorable de este programa, ya que estamos todos juntos, es generar un nuevo concepto de filantropía en el país. Es algo que nos ha faltado. En otros países hay fuertes apoyos fiscales, por ejemplo, para los donativos en cuanto a cultura, que en México no necesariamente son los mismos. Entonces, para los museos, generar nuevas estructuras en donde podamos explicar al público por qué es importante el compromiso de la sociedad civil y su aportación, por pequeña o grande que sea, su participación es la que realmente importa. Yo sí creo que es importante que la gente que pertenezca, que sienta que está aportando, que se sienta que sea parte suyo, ese museo o todos los museos, que es parte de y que participa en el mejoramiento de cada uno. El programa Red Arte Contemporáneo comenzará a través de su sitio web el próximo 6 de noviembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y de arte nos vamos a otra forma de mirar las cosas. Hoy tuvimos la fortuna, no toda la Ciudad de México, ¿no? Pero sí en algunos puntos fue posible ver el eclipse, aquí de manera parcial. En algunos momentos había nubes, en otros se despejó, pero sí se pudo ver. Un fenómeno que no podremos experimentar de manera total, sino hasta dentro de 20 años, pero por lo pronto les tenemos este reportaje para irnos a la pausa de cómo se vio el cielo esta tarde del 21 de agosto. De costa a costa, de Oregon a Carolina del Norte, pasando por Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois y Georgia, 14 regiones de Estados Unidos contemplaron el eclipse total de sol que inició a las 10:16 de la mañana, hora local, y que alcanzó su punto supremo en Charleston, Carolina del Sur, a las 14:48 horas, mismo que duró 2 minutos 40 segundos. Fue la primera vez del siglo, después de 1918, en el que Tierra, Luna y Sol se alinearon y que un fenómeno de esta naturaleza recorrió el territorio estadounidense desde el Pacífico hasta el Atlántico. Sucede que la proyección de la sombra de la Luna va a ser un cono de sombra que ya proyectado en la Tierra tiene la amplitud como de 270 kilómetros. Si nosotros pusiéramos un mapa sobre una mesa, pues sería como trazar la punta de un plumín sobre el mapa de Estados Unidos. Entonces ni siquiera es todo Estados Unidos, va a ser una franja que va aproximadamente de la costa norte del Pacífico de Estados Unidos y va a salir al norte de la Florida en el Atlántico. La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero está 400 veces más cerca de la Tierra. Esto hace que casi sea del tamaño del Sol. Esta feliz coincidencia genera que la Luna sí pueda ocultar totalmente al Sol. Durante más de 90 minutos la sombra de la Luna ocultó al Sol, interrumpiendo de manera breve el día y provocando algunas alteraciones. De acuerdo con la NASA, la temperatura descendió alrededor de 10 grados centígrados. Millones de personas, entre estadounidenses, turistas y astrónomos, fueron testigos. En la localidad de Carbondale, en el estado de Illinois, se pudo admirar durante más tiempo el eclipse. Este municipio, que cuenta con 26,000 habitantes, organizó un festival de música y recibió entre 50 y 90,000 visitantes. Por su parte, en México, el eclipse comenzó a las 12:01 del día y se pudo observar hasta en un 65% en los estados del norte como Tijuana y Mexicali. En la Ciudad de México, el sol se ocultó hasta en un 26%. Noticias 22, Karen Rivera. Tenemos aquí Noticias 22, ahora vamos con literatura y recordar a un personaje fundamental de los últimos años de las letras mexicanas que desafortunadamente pereciera en un accidente. Nos referimos a nuestro buen amigo, porque estuvo muy cercano de nosotros aquí en Noticias 22, Ignacio Padilla. Y a un año de su partida recuperan aquella obra de juventud, aquella obra que por alguna u otra razón el propio Ignacio hubiera dejado inédita. ¿Había más que hacer después de esto que toparse en los baños con una simia vestida de española? Se nos ocurrió que en lugar de hacer la típica mesa de amigos recordando a Nacho,
que habría podido estar también interesante, la mejor manera de recordarlo es seguir leyéndolo. Hace un año, Ignacio Padilla falleció a causa de un accidente automovilístico en la carretera México-Querétaro. El destacado cervantista, académico y miembro del movimiento literario conocido como el Crack, recibió un homenaje este domingo en el Palacio de Bellas Artes. Se dice que a partir de aquel crimen, el pintor se abismó en la locura y la misantropía, y que esos años fueron acaso los más fecundos de su carrera. Es, por supuesto, el lugar más común de los lugares comunes hablar de que un escritor que fallece queda vivo en su obra, pero en un caso como el de Nacho, que es tan reciente su muerte y tan temprana y tan trágica, creo que ahí hay que tenerlo, ahí permanece vivo. Yo todavía, en lo personal, a un año de su fallecimiento, todavía no puedo creer que no esté de manera física. Las monas habrían nacido pocos días después del asesinato de Ernestina, lo que acentuaba no solo su macabra semejanza con la dama muerta. Una selección por parte de la Coordinación Nacional de Literatura y acudimos a nuestros amigos del programa Leo, Luego Existo, dirigido por Andrés Torres, para conseguir actores que pudieran dar voz a estos cuentos de Nacho. Entonces hizo una selección del libro publicado por Océano, de Inéditos y Extraviados, y de otro libro. Los actores Raquel Garza y Arturo del Ángel fueron los encargados de dar voz a estos relatos de Ignacio Padilla, ante una sala Manuel M. Ponce repleta de amigos y lectores del escritor. Noticias 22, Irma Gallo. Pues un recuerdo a Ignacio Padilla a un año de su muerte. También queremos comentar, Rafael, que habrá otros homenajes en torno a la memoria de Ignacio Padilla en algunos otros lugares, pero también en un lugar importante que es la Academia Mexicana de la Lengua, donde él formaba parte de ella. Se llevará a cabo esta semana y, por supuesto, la mejor manera de tributar a su memoria es leyéndolo, como lo veíamos en esta nota, y no solo sus obras de juventud, sino aquellos libros todavía de manera póstuma. Estaba por publicarse una obra que él sí había hecho con este fin. Bien, vamos a continuar. Se dieron a conocer los pormenores de la cuarta entrega de los premios Fénix. Los galardones que reconocen y celebran el trabajo de quienes se dedican al cine en América Latina, España y Portugal. El próximo 6 de julio se realizará en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris la cuarta entrega de los premios Fénix, que reconocen lo más destacado de la cinematografía iberoamericana. Pues este año fueron elegibles 818 largometrajes de ficción y documental, de los cuales 90 pasaron la preselección, es decir, ahora son el material con el cual se arman las nominaciones. De esos 90, 65 son largometrajes de ficción y 25 son de documental. En esta preselección, México tiene 10 candidatas que pueden quedar en las ternas finales, 8 en la categoría de largometraje de ficción, donde destaca la más reciente película de Amada Escalante, La Región Salvaje, y 2 en la categoría de largo documental, donde sobresale La Libertad del Diablo, del director Everardo González. Incluimos series de televisión y un ingrediente adicional al premio de la exhibición que estamos trabajando en conjunto con Cinépolis y los exhibidores, que es dar un voto al público. Club de Cuervos, Señor Ávila, Ingobernable y Blue Demon son algunas de las series preseleccionadas. Y es que desde su creación, los premios Fénix han buscado darle voz a cada uno de los sectores que conforman la industria del cine. Pero también hay que entender que es un proyecto en construcción. Llevamos 3 años, vamos por la 4ª edición. Eso significa que poco a poco cada vez más gente conoce lo que hacemos, entiende cuál es la profundidad o cuáles son las características de lo que hacemos, y eso pues, trae grandes beneficios, ¿no? En octubre próximo, en el marco de la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, darán a conocer los nombres de sus 3 premios especiales: Premio Fénix al Trabajo Crítico, el Premio de los Exhibidores y el reconocimiento a la trayectoria de una figura destacada del cine iberoamericano. Noticias 22, Julio López. Y continuamos en el territorio de la imagen a propósito del Festival Stop Motion que concluyó el sábado pasado muy cerca de aquí, en el Centro Nacional de las Artes. Y ahora hemos querido darles una clase introductoria a esta forma de creación en la voz de uno de sus principales impulsores, John Ikuma.
Johnny Kuma es el director y fundador de Stop Motion Magazine. Además, ha dedicado gran parte de su carrera a la animación cuadro por cuadro, principalmente a los efectos especiales. My first stop motion was actually at that time on the PJs, which was a television show for Eddie Murphy. And then I went to Universidad, and studied television and film. And then from there, I went and worked on Robot Chicken, which is a TV show in North America. I started the magazine in 2009 because there wasn't any publication for stop motion animation in English. Los efectos especiales son un elemento importante para que la historia tenga coherencia y se apegue a la realidad. So in stop motion, if you want to make a character fly, you have to have something connected to that character because they are taken photograph one frame at a time. So if you have an object and then there's a wire, you need to remove that wire. Without visual effects artists, that wire would stay there. El desarrollo de estas técnicas son llevadas de lo tradicional a lo digital. Specifically stop motion, you just need the knowledge of how to do it. There's really not much skill involved other than being able, it's like drawing. If you can draw a picture or if you can cut out a piece of paper, you're using a computer to do the same thing. Johnny Kuma compartirá con los asistentes su experiencia en torno a la planeación y producción de un proyecto animado. Workshop is about is a creative writing workshop. Since I do a lot of writing, creative writing especially, I wanted to do a collaboration with the group of people that are here, that participate in the workshop, to develop and design what we would potentially make as an animation. Not that we are going to, but that we would potentially do if we were, in theory, having a budget and being able to plan that out. From characters to scenes to length and how to schedule and build it. Además de Johnny Kuma, otros invitados como Juan Pablo Zaramela, Jamie Caleri y Alba García tendrán diversas actividades en el marco del Festival Stop Motion MX. Para Noticias 22, Fernando Salinas. Una oportunidad de acercarse y crear imagen en movimiento de maneras distintas a las que en los últimos 10 o 15 años hemos estado acostumbrados, ¿no? Mundos fantásicos Sí. y de verdad un trabajo de muchísima paciencia. Y ahora ha llegado el momento, Weyman, amigos, de darle una vuelta al mundo. La gira que Gustavo Dudamel daría junto con la Orquesta Nacional de la Juventud de Venezuela fue cancelada por órdenes de la presidencia del país. El director musical de la Filarmónica de Los Ángeles escribió en su cuenta de Twitter: "La cancelación me rompió el corazón, pero aseguró que seguirá tocando y luchando por una Venezuela y un mundo mejor". Los conciertos estaban planeados para septiembre en Estados Unidos, en donde participarían 180 jóvenes de diversos estados de la nación. Dudamel ha sido un fuerte crítico en contra de las acciones de Nicolás Maduro. Un grupo de artistas de graffiti en Berlín están transformando los símbolos nazis en obras artísticas. A pesar de que está prohibida la esvástica en Alemania, varias de ellas han aparecido en paredes, patios y obras de construcción. The Cultural Heirs es el grupo que está incentivando a los jóvenes para pintar sobre los símbolos que encuentren. Entre los diseños se han visto conejos, pájaros y un cubo de Rubik. Las esculturas de arena que representan la historia de los Estados Unidos llenaron el espacio del Museo de Arena en Tottori, Japón. Escenas de la Declaración de Independencia, el Monte Rushmore, el horizonte de la ciudad de Nueva York, íconos de Hollywood y el presidente Donald Trump son algunas de las figuras que se exhiben. La ciudad japonesa es famosa por sus dunas de arena, por eso abrió el primer museo en 2006. Para esta exposición participaron 19 artistas y utilizaron 3.000 toneladas de arena. Bueno, hablabas hace un momento de paciencia. Parece que en este museo se necesita mucho. Para hacer esculturas de arena de esas dimensiones seguramente. Antes de ir a la pausa, los invitamos a consultar la agencia de noticias N22, que tiene una oferta cultural muy amplia para todos ustedes. Seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y por supuesto, esto es una probadita de lo que ellos tienen preparado para ustedes ahí.
Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22 y les vamos a platicar de un premio que lleva el nombre de Noldie Shrek, este gran arquitecto con madre rusa, padre suizo, que viajó a Estados Unidos, después a Brasil y se enamora de México en los años 20 y se le debe en gran parte la reconstrucción y el auge que tuvo la zona rosa de esta ciudad. Y él es el que también le da el nombre al reconocimiento que ahora recibe otro insigne arquitecto mexicano. Así es, se trata de Agustín Hernández Navarro, un creador comprometido desde los orígenes de este país. Hermano de la bailarina Amalia Hernández, Agustín le diseñó su casa y la escuela de danza folclórica. El arquitecto recibirá el premio Noldie Shrek por su trayectoria este 22 de agosto. Yo desde pequeño, pues siempre me preocupaba por la arquitectura. Digo, hacía casitas de cartón, andaba buscando dónde había casitas, usaba ajices para columnas, en fin, llegué a hacer lo que yo le llamaba una ciudad de tantas casitas, un tren eléctrico, y alumbraba con un dinamo de bicicleta. Mi hermano ya estaba estudiando arquitectura, 4 años mayor que yo, y eso también me invitó a poder realizarme dentro de esta carrera. Pues digamos, las dimensiones del heroico colegio militar. Es una superficie de 400,000 metros cuadrados construidos, así que es una enormidad. Ese fue un reto muy fuerte de poder lograr porque hay todo, desde una iglesia, hospital, bueno, todo lo que quieras saber está ahí. En la casa de Alicia Amalia, mi hermana, de la Escuela de Ballet Folclórico, que la acabo de ver de noche alumbrada y me dio un gran entusiasmo después de, caray, de 40 y tantos años. Todo está bien conservada, y entonces eso me entusiasmó, que ha perdurado. Sobre todo mi taller, aquí donde estamos, porque es una estructura muy original, no tiene cimentación, son cables empotrados en la roca y luego tensados. Lo mismo los elementos también están con cables tensados para que el concreto trabaje un 100% en su utilidad. La entrega del premio Noldie Shrek al arquitecto Agustín Hernández se llevará a cabo mañana 22 de agosto a las 19:30 horas en el Museo de Antropología. Noticias 22, Irma Gallo. Y ahora vamos a hablar del mundo. Nos acompaña Ileana Rodríguez Santibáñez, quien, como siempre, nos da una mirada para poder entender un poco qué es lo que ocurre en todo el globo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Tiene un tema muy delicado, atentados ahora en las Ramblas de Barcelona. Sí, caramba, quisiera que la mirada fuera mucho más noble y más amable, pero en estos casos la mirada internacional nos alerta respecto a la transformación del terrorismo. Si estábamos acostumbrados a esperar crímenes a través de bombas o prácticamente kamikazes inmolándose a sí mismos para generar un daño tremendo, protestando o enarbolando determinada ideología o causa, ahora lo que observamos es que cualquier persona toma una unidad móvil y de la nada, sin que nadie lo espere, en una zona altamente turística, en una temporada del año crucial, se abalanza sobre las personas generando un daño irreparable como lo es la muerte. Hoy ha sido abatido el autor intelectual y material también de este acto terrorista. Llama la atención que la mayoría de los que componían esta organización, porque aquí no fue un lobo solitario el que actúa solo, sino toda una organización criminal en torno de esto,
Van prácticamente 12 personas relacionadas con este crimen y bueno, son de origen, la mayoría de ellos de origen marroquí. Así es que también llama la atención en épocas donde el refugio y el asilo político se está presentando con gran frecuencia, particularmente en Europa, proveniente sí de África Central y por supuesto también de Libia y Siria. Lo que estamos observando es que el refugio de alguna forma tendrá que acotarse por este tipo de situaciones. Por lo otro, y platicábamos fuera del aire con Wemansin, algunos colegas españoles que comentan que ya habían habido alertas de un posible atentado en España. Pero me parece que en todo caso la alerta estaba generalizada en toda Europa tras los ataques y atentados precisamente en contra de Francia y por supuesto los más recientes en contra de la propia Gran Bretaña en el Puente de Londres, también relacionado con una unidad móvil donde se baja un individuo y apuñala a personas, etcétera. Pero nuevamente la transformación del terrorismo, donde se utiliza el factor sorpresa como el mecanismo para perpetrar este tipo de atentados tan terribles. Hay una cosa que me llama la atención también con esta otra forma que ha tenido el terrorismo en los últimos años, que tiene que ver con, no es solamente, pareciera que estaba declarado el enemigo abiertamente. No creemos en ustedes que han estado bombardeando nuestro país, pero los ataques que han ocurrido han sido en zona turística. Entonces muchos de los que han padecido estos ataques no necesariamente son o ciudadanos franceses a quienes les han declarado la guerra, o a los británicos que también les han declarado la guerra, o en el caso de España como países que han conformado los ejércitos que han estado en estos territorios de Medio Oriente, sino pareciera que ahora es contra todo aquello que se encuentra en esos lugares. Bueno, es que uno de los impactos del terrorismo, recordarán ustedes, hace ya algún tiempo precisamente en Odesa, un territorio prácticamente de Rusia, que fue atacada una escuela por extremistas de origen checheno. Y bueno, la escuela, los padres de familia, los niños, los profesores, no tenían ninguna relación en estas causas y sin embargo fueron víctimas de ese atentado, igual que sucedió en Francia con Charlie Hebdo, con el Bataclan, este centro de baile, etcétera. El terrorismo está haciendo precisamente como parte de su objetivo atentar contra los civiles, que son poblaciones mucho más vulnerables y que quizás obligan a los estados a tratar de negociar alguna posición que les dé una ventaja a ellos como terroristas, lo cual no va a ocurrir porque finalmente está documentado históricamente hablando que un jefe de Estado, un primer ministro, jamás se sentará a negociar con los terroristas porque significaría el permiso abierto para que puedan atacar cualquier blanco posteriormente y lograr la reivindicación de sus propias causas que nunca de ninguna manera serán legítimas en tanto utilicen el uso de la fuerza de esta forma desproporcional y con este factor sorpresa aterrador. Eso es lo que quieren ellos, arrinconar, pero también revelar una fuerza importante que pueda generar el enrolamiento de otros jóvenes que concilien con estas causas y que crezca el movimiento. ¿Qué movimiento? Por supuesto, el de la agrupación terrorista que lo está enarbolando y que es ISIS, que a las primeras horas se reivindicó este terrible atentado. Habría que tener o reparar más no solamente la transformación de los mecanismos para generar terror, sino incluso de aquellos que se están enrolando y bajo qué condiciones. Está acreditado y probado por las estadísticas que la mayor parte de los jóvenes no necesariamente comparten la religión llevada al extremo de lo que es el Islam en una interpretación negativa, como es un fundamentalismo de los yihadistas, sino básicamente son jóvenes que pertenecen a situaciones de miseria o de marginalidad o de marginación en sus propios entornos sociales. Entonces, ahí hay un componente importante y un señalamiento y crítica al Estado que sabiendo con estas estrategias de inteligencia para prevenir un riesgo provocado por el terrorismo, no se hayan podido identificar estas células y desmembrarlas, ¿no? Atendiendo un poco lo que tus colegas españoles comentaban de que ya habían habido alertas anteriores. Es preocupante la manera de reclutar y sobre todo utilizando las nuevas tecnologías. Nos remitimos a lo que pasó también hace unos meses en Boston, donde la tecnología era lo que preponderaba para inducir estos radicalismos, pero también habla de una falta muy importante de identidad de las nuevas generaciones, de nacionalismo por parte de las nuevas generaciones. Eso quiere decir que el mundo está como nunca en crisis a la hora de tener estos
ovejas negras sueltas, Iliana. Sí, claro, ya lo decía Samuel Huntington precisamente en su choque de civilizaciones, estos grupos muchas veces étnicos y religiosos que no se identifican con el resto de la cultura, el sistema educativo está fallando, no les ha sumado, las políticas de seguridad y otras no les han incluido y por supuesto se sienten rechazados en sus propios estados que les han cobijado de alguna manera en calidad de refugiados, en calidad de segunda y tercera generación de nacidos en esos territorios, pero que finalmente no logran totalmente hacer esta transición ni comparten los valores de esta sociedad que les da cobijo, ¿no? Entonces, hay varias críticas, pero fundamentalmente lo que observamos es la capacidad que tiene el terrorismo para organizarse y lograr estos objetivos ya afuera del territorio que hoy día ocupan y que reclaman, como el califato prácticamente asentado en Raqqa, en Siria, ¿no? Que está siendo disminuido, ciertamente lo es, pero por otra parte están generando estas movilizaciones en otros entornos que generan esta violencia que estamos observando, ya no solo propio de Boko Haram en Nigeria, ni solamente en Siria, ni solamente en Irak y Afganistán, sino ya exportándola hacia otros territorios. En este momento el mundo tendría que estar teniendo una alerta importante de que puede ocurrir en cualquier territorio y en cualquier momento. Esa es la realidad. Funcionan como corporativos, en la mejor manera del capitalismo. Pues así es. Recordemos también que Kofi Annan, que fuera secretario de Naciones Unidas, decía, hablando un poco del Internet y las redes sociales y demás, que el Internet fomenta a la sociedad civil, pero que también fomenta las relaciones entre la sociedad no civil. Y en este caso, el terrorismo encuentra un caldo de cultivo propicio que le permite trasladar o exportar un modelo transnacional donde las células que parecieran ser erradicadas en un territorio específico, en realidad son coordinadas desde otro punto distante, como lo ha sido hoy día este movimiento, este atentado que ISIS reivindica desde donde se encuentra actualmente, ¿no? Y cambiando un poco de tema, Iliana, tenemos un minutito. Sigue siendo Trump noticia, no solo porque se deshizo de su mano derecha, de su brazo izquierdo, de su pie derecho. Ahora también Rusia hace en este ajedrez de naciones un juego fundamental y nombra a un nuevo embajador en Estados Unidos. Sí, es curioso porque Rasilik, el anterior que estaba, el anterior embajador de Rusia frente a los Estados Unidos, está prácticamente un poco implicado en lo que fue los acercamientos que tuvo previos a la campaña, durante la campaña electoral y en las elecciones con Trump. Entonces, es una buena salida la que le dan al anterior embajador que estaba desde el 2008, pero también es cierto que el que llega, a Anatoly Antonov, él básicamente es muy cercano a la negociación, a la diplomacia. Él fue de los que negoció el tratado para un poco disminuir las armas nucleares con Estados Unidos, este tratado START, y por supuesto es cercano a la OTAN, ha estado en negociaciones en otros escenarios con embajadores de Estados Unidos y parece que pudiera ser un interlocutor viable que tiene conocimientos en materia de defensa. Veremos cómo les funciona. Ojalá asesore a Trump un poco. Iliana, muchísimas gracias, nos vemos en 15 días. Claro que sí, hasta pronto. ¿Y por lo pronto? Vamos a hacer una pausa y al regresar tenemos más aquí en Noticias 22. Tenemos aquí en Noticias 22, Jorge Luis Borges decía en torno a la persona que vamos a mostrarle dentro de unos instantes que era un mediano imitador de Edgar Allan Poe. No recibió el suficiente reconocimiento en su momento ni en los años posteriores. El hecho es que murió muy pobre, tenía algún círculo muy fiel de su literatura, pero es muchos años después que ha impactado a la literatura, al mundo del rock, al cine, etc. Nos referimos a Howard Philip Lovecraft, aquel que decía que la emoción más antigua del ser humano es el miedo, y el miedo más profundo, el miedo a lo desconocido. I am essentially a static, contemplative and objective person, almost a hermit in daily life, and always preferring to observe rather than participate. My only natural and genuine form of imagination is that of passive witnessing. The idea of being that sort of disembodied, floating eye which sees all manner of marvelous phenomena without being greatly affected by them.
Eran las 9 de la mañana del 20 de agosto de 1890 en Providence, capital del estado de Rhode Island, uno de los 6 que integran la región de Nueva Inglaterra. En el número 194 de Angel Street, nació el hijo único de una familia de linaje. Los padres lo llamaron Howard Phillips Lovecraft, un niño retraído, hipocondriaco y prodigio. A los 2 años recitaba poesía y a los 3 años aprendió a leer. Recordemos que Lovecraft fue un extraño en una tierra extraña, ¿no? De hecho, no nada más en una tierra, fue un extraño en un momento extraño para él, ¿no? Porque fue un tipo que nació en Estados Unidos, de raíces inglesas, es decir, estaba enclavado en el mundo antiguo, en el antiguo continente, pero él, a pesar de que nació en el siglo XX, bueno, a finales del siglo XIX y vivió el siglo XX, los inicios del siglo XX, él siempre se sintió extraño, ¿no? Él platica en sus memorias que de niño se leyó toda la biblioteca de su abuelo. Tan extraño que siempre no pudo ni siquiera asistir a la escuela porque era un hipocondríaco profesional, no se sentía a gusto en la sociedad, entonces él siempre de alguna manera estuvo alejado de la sociedad. It is now clear to me that any literary merit I have is confined to dream life. Strange shadows, cosmic outsideness. I have no illusions concerning the precarious status of my tales and do not expect to become a serious competitor of my favorite weird authors, Poe, Arthur Machen, Dunsany. The only thing I can say in favor of my work is its sincerity. I refuse to follow the mechanical conventions of popular fiction, to fill my tales with stock characters and situations. De los 18 a los 24 años, vivió casi como un ermitaño, solo con el contacto de su madre tras la muerte de su abuelo. En esa época, se dedica a la poesía, pero a petición de unos amigos, vuelve a escribir ficción. En 1917, publica en una revista los relatos La tumba y Dagón. Muchos lectores reaccionan emocionados y le escriben. A los 31 años, muere su sobreprotectora madre, lo que provoca en Lovecraft un colapso nervioso. Lovecraft sin duda era un tipo muy culto, era un tipo muy enterado de muchos temas, pero tenía unos cuantos problemas, ¿no? Y uno de ellos era que era un tipo muy racista, ¿no? Y eso lo vemos traducido en su literatura, donde nos habla de criaturas que son extrañas a los protagonistas, que tienen otras características. ¿Y qué es esto? Esto no son más que metáforas de toda su molestia que él tenía con las distintas castas e incluso niveles sociales. El dinero nunca le favoreció, pero si en algo ayudó su presencia en la Gran Manzana, fue conocer a los amigos y colegas que formaron el Círculo de Lovecraft, los mismos que se encargaron de publicar tras su muerte las obras de horror cósmico que lo han hecho famoso. The word was supposed to represent a fumbling human attempt to catch the phonetics of an absolutely non-human word. The name of the hellish entity was invented by beings whose vocal organs were not like man's. The syllables were determined by a physiological equipment wholly unlike ours, hence could never be uttered perfectly by human throats. The actual sound, as nearly as human organs could imitate it, could be taken something as Sus estudiosos hablan del horror cósmico, yo más bien hablaría de soledad cósmica. Si tú recuerdas, sus dioses no es que sean malos o que pretenden destruir a la humanidad. Para ellos la humanidad es así como, no sé, un hormiguero, ¿no? No se preocupan por el individuo, sino por llegar y hacer sus cosas. Lovecraft apoyó a Roosevelt y sus ideas políticas se acercaron a un socialismo moderado, al tiempo que su escritura febril era más compleja y más difícil de vender. Su salud fue cada vez más delicada hasta que la noche del 15 de marzo de 1937, a los 46 años,
falleció por una complicación intestinal y renal. I could never write about ordinary people, because I'm not in the least interested in them. And without interest, there can be no art. Man's relation to man does not captivate my fancy. It is man's relation to the cosmos, to the unknown, which alone arouses in me the spark of creative imagination. Bueno, después de ese trabajo que nos compartes, Weyman, voy a tener que regresar a releer a Lovecraft porque leí mal el mito de Cthulhu. Sí. Bastante interesante, un personajazo, y hay que recordarlo, hay que leerlo de verdad, digno para alimentar cualquier pesadilla. Y si quieren conocer un poco de esa literatura que llenó su cabeza de ideas y de historias, pueden acceder a un libro que se llama El horror según Lovecraft. Es una selección de cuentos de autores que Lovecraft amaba y celebraba. Y esta selección la hace Molina Foix, está en Ciruela, es un libro fascinante. Se los recomendamos. Y ya que estamos instaurados en el mundo literario, este fin de semana concluyó la primera Feria Internacional del Libro Judío celebrado en el Centro Cultural Bella Época. Así es, ahí es donde se evocó al escritor italiano Primo Levi, sobreviviente del Holocausto, que nos legó el más crudo y desgarrador testimonio de lo ocurrido en Auschwitz, al definir la barbarie y el horror sin adjetivos. Este año se conmemoran 30 años del fallecimiento de Primo Levi, que como sabes es el escritor que ha dejado el testimonio más desgarrador que yo conozco sobre la vida dentro de los campos. Él estuvo en Auschwitz. Una de las actividades de cierre de la Feria Internacional del Libro Judío fue la conferencia magistral de Miriam Moscona sobre el escritor italiano de origen judío Primo Levi, en la que la poeta y narradora se centró en el papel que juega la memoria en la obra de este autor. Al menos en mí, nada ha hecho un efecto tan devastador como haber leído la trilogía de Primo Levi, conformada por 3 obras, la primera escrita inmediatamente después de terminada la guerra, Si esto es un nombre, publicado por él mismo en 1947. Es increíble que cuando él dio este libro a la editorial dictaminó en contra. Los otros 2 libros son La Tregua y el tercero es Los Hundidos y los Salvados. El primer libro, Si esto es un nombre, termina con algo que uno pensaría que ya baja un poco el volumen, que es cuando la guerra se termina y los prisioneros, los pocos prisioneros que sobreviven, salen de los campos. Pero paradójicamente creo que es la parte más terrible y más desgarradora de todo el libro, porque retrata una especie de un panóptico, digamos, de la devastación de la guerra, la devastación de los cuerpos, de los pies llagados, del invierno, de la nieve, de los pasos bloqueados. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, esto es parte de lo que ocurrió allí en esta feria que ha durado 10 días y que, bueno, tuvo una presencia muy importante, Rafael. Indiscutiblemente, estos 10 días bastaron para que se convirtiera en todo un suceso literario, y este es el balance de la primera edición de la Feria Internacional del Libro Judío. Ha sido una extraordinaria primera edición de la Feria Internacional del Libro Judío. Había quienes nos preguntaban acerca de la ceremonia de clausura y yo la verdad que lo que les dije es ¿cuál ceremonia de clausura? Si estamos apenas abriendo la feria, la dejamos abierta porque esperamos justamente continuar con ella. Durante 10 días, el Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica recibió la primera Feria Internacional del Libro Judío, que trajo autores como Fania Oz, Nir Baram y Javier Güell.
así como música, cine y teatro y una venta de libros con descuento en varios sellos editoriales. Tuvimos en total 126 eventos durante la Feria Internacional del Libro Judío. 57 de ellos se desarrollaron en el auditorio del Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica, 48 en la galería y tuvimos 21 actividades infantiles en la zona justamente destinada para tal efecto. Tuvimos alrededor de 8,000 visitantes a esta primera Feria Internacional del Libro Judío, más de 10,000 ejemplares vendidos. Yo creo que más allá incluso del judaísmo, en general estamos ávidos de diálogo en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo. Estamos ávidos de conocernos, de entrar en contacto una cultura con otra, un país con otro, con personas que piensan diferente, que tienen distintos puntos de vista. Estamos realmente necesitados de ese diálogo. Noticias 22, Irma Gallo. De esta manera llegamos al final de Noticias 22 y vamos a hacerlo con música como solemos hacerlo, recordando a un gran personaje de la cultura mexicana que ha legado una canción al mundo. Consuelito Velázquez y Bésame Mucho, traducida a más de 40 idiomas, la ha cantado quien ustedes se imaginen, más traducida que Yesterday, y la escribió cuando tenía 16 años, aseguran, sin haber besado antes. Bueno, nos dejamos con ello. Hasta mañana. Bésame mucho.